Después de esta hermosa oración e imágenes épicas de lo que verán a continuación, les damos la bienvenida, exploradores, a este nuevo destino por las rutas por Panamá, que en esta ocasión nos aventuramos a subir el famoso Cerro Chame, del distrito que lleva el mismo nombre en Panamá Oeste. Que para explicarles a todos cómo llegar a este lugar, saliendo de la capital, Ciudad de Panamá, ya sea en auto particular o en transporte público, te toma no más de 2 horas llegar al punto donde debes empezar la caminata en la base de la montaña. Que si no tienes auto, tomas un autobús en el terminal de Albrook y tomas uno que te diga el pueblo de Bejuco, que va por la autopista interamericana. Le indicas al conductor que te deje en Bejuco en la parada después de la estación de combustible Texaco. Primero, por supuesto, pasas por Capira y la zona de Campana. Posteriormente cruzas el puente peatonal y caminas hacia adentro del pueblo. Ya que no está señalizado, te recomendamos contrates un taxi y te solicite que te dejen lo más cerca del Cerro Chame. Y ahí te ahorras fácil 6 kilómetros de caminata, que puede ser agotador para lo que te espera en la subida. Como fue nuestro caso, tuvimos la oportunidad de dejar nuestro auto, que no es 4x4, tracción en las 4 ruedas, en casa de unas amistades de la zona, que por cierto tiene unos perros grandaneses enormes que, a pesar de lo intimidantes que son solo juguetones, y nos dieron una cálida bienvenida. Como para darles un dato curioso, el gran danés es una raza de perro de origen alemán, conocida por su gran tamaño y personalidad dedicada. Aún siendo una raza gigante, no suele ser tan torpe como ves en su andar y movimientos. Su carácter suele ser amistoso y nunca tímido. Pudimos aprender también que todas estas zonas, incluso hasta la zona de Penonomé, hay áreas extensas de entrenamiento de caballos bellísimos. El caballo peruano, por ejemplo, de paso, que le llaman el embajador silencioso, y ese se ha convertido en patrimonio cultural de la nación peruana por su proyección internacional que une naciones gracias a su raza única, que tiene presencia en Panamá como los concursos nacionales de caballo de paso fino, que es un instrumento también de desarrollo del comercio, ya que en torno a él se reúnen empresarios de diversos sectores. Y también, por supuesto, exponer aspectos representativos del Perú, tanto en Panamá como en otros países, como su gastronomía, como muchas cosas más que tiene ese hermoso país. Y llegamos a nuestro punto donde empieza nuestra travesía, con un clima de verano excepcional, y como referencia puedes usar este portón con el nombre que dice Reforestadora Chame S.A., que al igual puedes subir en 4x4 mucho más arriba hasta el portón de acceso de Cerro Chame, pero la vía está bastante en mal estado y decidimos caminar desde este punto, que te tomará no más de 30 minutos hasta la entrada principal, donde te registras y pagas la entrada. Y para todos los caminantes les recomendamos llevar como mínimo 5 litros de agua, ya que no hay ríos y el clima es bastante seco, y más en verano como fue nuestro caso. También lleven zapatillas de montaña, no tenis lisos, porque se pueden resbalar muy fácilmente. Y bueno, ya a la entrada debemos registrarnos en el libro de visitantes, ya que es propiedad privada. Debes pagar también un acceso de $3 para subir a la cruz y $5 para hacer camping, el cual el señor administrador Iván Castilla, el cual es guía certificado perteneciente a Chame Explora OBC. En nuestros próximos videos que haremos del área de Chame, el señor Iván nos llevará a conocer una atracción turística para dar a conocer con mucha historia antigua de nuestros ancestros indígenas, llamado Sendero La Cueva, que no muchos conocen. Como también documentaremos Punta Chame, que es muy reconocida turísticamente por nacionales y extranjeros. Como dato interesante, este cerro tiene una elevación de 523 metros sobre el nivel del mar, con unas vistas privilegiadas de toda la costa y los humedales de Sajalices. Les comparto a todos ustedes estas imágenes alucinantes con este atardecer que nos regaló este increíble lugar.
verdad que lugares como estos ponen la inspiración artística a 1000 por hora, te invitan a meditar y a reflexionar sobre la vida y nuestro lugar en el esquema de la vida, y el universo también. Cada vez debemos tomar conciencia que cada uno puede aportar un granito de arena en proteger la naturaleza y no contaminar ni destruir. Y ya entrando la noche, caminamos un poco por los senderos para ver los últimos rayos de luz y disfrutar de los matices de colores que se forman en el cielo, y ver las luces de los poblados cercanos como Coronado, San Carlos, el mismo Bejuco, incluso la carretera al Valle Antón se puede divisar desde aquí. Ya al siguiente día y muy temprano nos levantamos, ya que cómo perderse los primeros rayos de luz al amanecer, que sale justo del lado del Océano Pacífico dándonos unas vistas espectaculares, y tono de las nubes que como ves en las imágenes queda uno sin palabras. Como dato importante que no les pase si vienen a hacer camping, asegúrense de llevar buenos clavos para fijar la carpa porque los ventarrones en la cima son muy fuertes, como fue nuestro caso, y costó mucho trabajo armar la carpa o tienda de campaña, y más en la oscuridad, así que mejor ármela antes de que oscurezca. Quisiera también compartirles una información que nos pareció bastante interesante, ya que Chame es un distrito que pertenecía a la provincia de Panamá y se caracteriza por sus bondades climatológicas, porque como puedes ver tienes acceso a las montañas, apreciar la diversidad de sus bosques y también de las hermosas playas que ves al fondo. De verdad constituye un tesoro para todos los chameros, que es el gentilicio de los locales de la zona. Por si no lo sabían, Chame se deriva del nombre del indígena cacique Chame, que habitó estas tierras, y cuentan los ancestros chameros que él fue un guerrero que jugó un papel importante durante la resistencia de la exploración e invasión de los españoles en Panamá. Se relata cómo este distrito durante el periodo precolombino fue un área bastante influyente, y en la historia de Panamá el Cerro Chame se utilizó como observatorio militar durante la Guerra de los 1000 días entre conservadores y liberales, y la Segunda Guerra Mundial. Los veranos en esta zona son muy intensos y en muchas ocasiones se forman incendios forestales de gran proporción. Y como en muchos lugares la misma gente le prende fuego indiscriminadamente para después plantar pasto para ganado o sembrar alimentos, siendo esta práctica muy común en lugares que hemos visitado. Y es devastador para el medio ambiente y el daño ecológico es irreparable. Leímos que no hace mucho este cerro duró varios días quemándose, y en verdad deseamos en un futuro próximo, cuando lleguen las lluvias, poder ayudar a reforestar estos cerros, con el apoyo de los propietarios de las fincas aledañas y la gente de Chame Explora, que por medio de nuestra fundación Planet Protector Foundation unamos fuerzas y convocar la mayor cantidad de voluntarios posibles para ayudar a plantar árboles nativos y volver a ver estas montañas llenas de árboles en una biodiversidad como seguro lo fue hace cientos de años atrás, y estos entornos naturales vuelvan a la vida. Y bueno, como siempre, gracias por acompañarnos hasta acá. Les pedimos nos apoyen con una suscripción al canal. Por favor, compártelo con tus amigos y familiares, que esto nos ayuda un montón para que YouTube difunda más estos hermosos videos que son de mucho valor y el mundo conozca de estos lugares y estos santuarios. Hasta un próximo video.